Hola, los compañeros del socialismo revolucionario me han preguntado si puedo reportar sobre la situación en el Estado español de la clase obrera y las perspectivas de la lucha que voy a hacer en este vídeo. Sobre mí, me llamo Tim, llevo ya algunos años como militante de la organización SOL, que es la sección alemana del CIT, del Comité para una Internacional de los Trabajadores, de cual el socialismo revolucionario de Chile es miembro, y vivo actualmente en el Estado español haciendo Erasmus. España es uno de los países más afectados por el coronavirus en Europa y el mundo, y aunque se haya relajado la situación, se han visto cosas fatales las últimas semanas. Desde la capital Madrid circulan vídeos de pacientes acostados sobre mantas en los pasillos de hospitales totalmente sobrecargados que no pueden ser atendidos. Una pista de patinaje sobre hielo en Madrid se ha convertido en un depósito de cadáveres. Se habilitaron hospitales de emergencia con miles de camas. Y al final de marzo, el Servicio de Protección Civil del Ejército encontró varias residencias de ancianos donde los residentes habían sido abandonados en sus camas junto con ya muertos de COVID-19. Y en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud calificó el sistema de salud de España como el séptimo mejor del mundo, mientras que ahora es el 25 peor de la Unión Europea, con solo 3 camas de hospital por cada 1000 habitantes. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo era algunos 14% al fin del último año, que ha pasado por la crisis económica mundial de 2007. Y en esa época, bajo los llamados paquetes de ayuda de la Unión Europea, el Estado español estuvo forzado bajo un brutal dictado de austeridad. Los gastos de educación, por ejemplo, estuvieron cortados un 23.7%, la salud un 22%. Desde ahí, de la caída del estándar de vida, el país y la gente nunca se recuperó. Además, hubo las privatizaciones y la economización del sector de la salud. Al final del último año, todavía 10 y 14% no tuvo trabajo, aunque de estos un cuarto solo tienen contratos de duración terminada y gran parte de ellos en condiciones precarias. Por lo tanto, más de 9 millones de personas ganan menos que 800 euros, mientras que la pensión media es de 600 euros. Y al mismo tiempo, los alquileres están aumentando rápidamente. Mientras tanto, el 60% de estos apartamentos pertenecen a fondos inmobiliarios. Hay algunas 150 desahucios al día. Desde la crisis, esto era 1 millón entero de desahucios. Y en Barcelona, los menores de 35 años tienen que gastar 2/3 de sus ingresos en alquilar. Al mismo tiempo, también en España hay gran riqueza, pero muy concentrada, así que el porcentaje más rico tiene un 25% de lo mismo. En este contexto es difícil imaginar lo dramático que será el impacto de la crisis actual en la vida de las personas. Sobre el contexto político, por supuesto, todo eso no quedó sin respuesta de la clase obrera. De verdad había gran movimientos culminando los indignados que en 2011 ocuparon con cientos de miles de personas las plazas del Estado. En aquella época, casi todos los sectores de la sociedad estaban luchando en un momento. De ahí también se desarrolló Podemos, que muy pronto se vio un gran apoyo debido a su aparición radical con exigencia de detener el pago de las deudas y para una ruptura radical con el régimen y el status quo. En un punto tuvo 20% en encuestas, organizó una manifestación por el cambio con cientos de miles de personas. Así que había una gran oportunidad de construir un partido que fuera apoyado por los miembros de los movimientos sociales, sindicatos, etc., que querían tomar su propio destino en sus propias manos. Pero nunca había estructuras democráticas creadas para eso. Y los cientos de miles que estuvieron movilizados a esta manifestación
solo para ser enviados de vuelta a casa con la petición de, por favor, votar por Podemos. Y eso era fatal porque tal movilización debería haber sido utilizada como la señal de partida para un movimiento masivo, para una secuencia de protestas. He olvidado mis notas. Sí, para una secuencia de protestas y huelgas para derribar el gobierno y la odiada austeridad. Desde entonces, Podemos ha estado en constante descenso y, a pesar de funcionarse con otra formación de la izquierda, solo ha alcanzado un 13% en las últimas elecciones. De ser radical, han entrado con la repugnante socialdemocracia en el gobierno. Socialdemocrática ahora en Europa significa neoliberal y procapitalista. Y eso se justifica con palabras como realismo y contexto internacional. Y por supuesto, no es que no podía negociar pequeñas concesiones en el gobierno. Por ejemplo, aparentemente va a haber un ingreso mínimo vital para los pobres, algunos 440 euros para gente soltera. Pero la tarea de un partido de izquierda no es asegurarse de que, aparte de pequeñas cosas como esta, tan importantes como lo serán para la parte más pobre de la sociedad, al mismo tiempo 100 miles de millones serán arrojados a las gargantas de las empresas más grandes y los bancos, los cuales estaban ganando grandes beneficios, lucros durante muchos años. En cambio, debe organizar la resistencia contra los ataques del capital y su sistema y muestra una verdadera alternativa al caos capitalismo, pero más sobre eso más tarde. Aparte de esto, también había gran movimientos feministas con huelga de 6 millones de gente de todos los géneros. Hubo todo el movimiento de las masas en Cataluña, donde al final del último año fue un nuevo punto culminante de las manifestaciones que obtuvieron el control de las carreteras hasta Francia, ocuparon el aeropuerto, había una huelga general con millones y millones en las calles, con el potencial de sacudir realmente a todo el Estado español. Pero desafortunadamente no había ninguna fuerza de la izquierda que pudiera organizar aquí la lucha común de todos los oprimidos en todo el Estado. Podemos se abstiene de la pregunta y llama al diálogo con los brutales opresores del Estado central. En resumen, se puede decir que el sistema político de dos partidos estalló en un sistema de 5, 6 y más. Hubo movimientos masivos a varios niveles de la sociedad y una gran desconfianza en el sistema y sus instituciones en general. Sí, sobre la situación actual, después de que el gobierno no actuara nada, de repente declaró el estado de emergencia durante el fin de semana, incluyendo un toque de queda y el cierre permanente de las escuelas y unis. Había una presencia enorme de la policía y del militar con ayuda de drones. Últimamente, el número de casos nuevos y de muertos se ha reducido, aunque todavía mueran más de 200 al día. En este contexto, el gobierno ha alejado el estado de emergencia un poquito, así que se puede ahora salir para hacer deporte. Y al mismo tiempo, la situación económica es muy grave. Se espera una caída del BIP de 6.6% a 13%. El Fondo Monetario Internacional ha predicho que la tasa de desempleo en España podría subir a casi el 21% este año, mientras 3.5 millones ya han perdido su trabajo y 3.7 millones son en una forma de trabajar a jornada reducida. También se adoptaron algunas medidas sociales como este ingreso mínimo, pero no son tan sociales. Por ejemplo, los inquilinos pueden obtener un préstamo gratuito porque si no puedes pagar tu alquiler ahora, seguramente vas a sentir mucho más bien con un montón de deudas. Sí, entonces, ¿cómo son las perspectivas ahora en relación a crisis y la lucha? Hay una plataforma y una campaña en línea que se llama Plan de Choque Social.
y que está compuesta por más de 400 organizaciones y colectivos sociales que demandan que la crisis actual debe ser gestionada de manera diferente que la de 2008, es decir, no en el interés del IBEX 35, que son los bancos y empresas más grandes, los especuladores y otros poderes económicos, y tienen diferentes demandas sociales y políticas. Por un lado, un plan de economía para ampliar las capacidades de prueba de corona y producir otros bienes necesarios en la lucha contra el corona. Y al mismo tiempo será el resto de la economía innecesaria, que me parece bastante bacán si fuera bajo el control de la gente trabajando en esas industrias. También han llamado una huelga de inquilinos apartada por 16 miles de gente con 80 comités en 20 provincias, que no es mucho, pero esto y la campaña puede ser un punto de atracción en el futuro, que sería bastante guay. Pero últimamente lo central es construir un partido que junta activistas de los movimientos diferentes, jóvenes sindicalistas y tal, y que discute y desarrolla un programa que de verdad pueda mostrar una verdadera salida de la crisis, que organiza protestas contra la falta de suministro de ropa de producción y el socavamiento de los derechos laborales, que demuestra la riqueza enorme que existe en el Estado, que no solo quiere expropiar las empresas inmobiliarias y los hospitales privados, sino también los bancos y las empresas grandes, y ponerlos bajo el control de los trabajadores para crear un plan de producción de productos necesarios para la lucha contra el corona y contra la pobreza y todo esto. Y en una situación en la que cada vez más personas sienten los efectos masivos de décadas de dictadura de lucro en todos los ámbitos vitales, y cada vez más personas se dan cuenta de que ese sistema, el capitalismo, no tiene ningunos escrúpulos, sería tarea de un partido socialista nombrar exactamente eso, elaborar un programa de emergencia anticapitalista y declarar que el cambio socialista es ahora más urgente y necesario que nunca. Eso también significa que los grandes sindicatos deben actuar, que hasta ahora han apoyado las medidas del gobierno en lugar de luchar por los intereses de los trabajadores. Y si la forma en que las cosas continuarán está abierta, es posible que Podemos deje el gobierno bajo la presión de los acontecimientos y se convierta de nuevo en un centro de atracción que ya no se sabe, o una formación como Más País, que se separó antes de la elección de Podemos y recibió inmediatamente 500.000 de votos, pero también su programa es extremadamente limitado, pero puede ser atractivo como una formación fuera del gobierno, al menos en la esfera electoral. Pero que es necesario, es una fuerza que sea de verdad democrática y que está construida por la clase obrera misma. Es evidente que cuanto más dure la crisis y cuanto más claro sea su impacto, mayor será la rabia social. Eso también tendrá lugar en un nivel diferente de conciencia y resistencia. Como hemos visto, aunque el capitalismo fuese relativamente estable antes de la última crisis, movimientos explosivos y la aparición de nuevas formaciones de izquierda, aunque limitadas. Pero ahora, después de 10 años de crisis, de precarización, donde nada ha mejorado, sino empeorado, donde millones de jóvenes han crecido sin perspectivas, donde se cuestiona cada vez más el capitalismo y donde se ha visto el fracaso de la izquierda reformista como Podemos, no vamos a volver a empezar de cero. El más importante es que la izquierda muestra respuestas socialistas a la situación con el fin de acelerar los procesos de radicalización y ofrecer a las radicalizadas estructuras en las que se pueden activar. Eso significa que nosotros, que ya hemos comprendido que algo tiene que cambiar fundamentalmente aquí, que hemos entendido que el problema es el propio sistema y que tenemos las alternativas frente a él, debemos prepararnos para las batallas que están por venir, sea en Chile, en el Estado español o donde sea. Eso significa que si te sientes aludido, ocúpate con nuestras ideas, discute con nosotros y participa en el socialismo
revolucionario en Chile o el Comité por una Internacional de los Trabajadores, donde sea, porque si no podemos mostrar ese camino, la derecha va a utilizar la situación y ganar más fuerza. Al igual que en todos los otros lugares, la derecha no tiene ningún camino a seguir, no se preocupa por las vidas humanas, sino que está detrás de los intereses de los ricos, de los bancos y las grandes empresas. También aquí se oponen a las medidas limitadas tomadas, tratan de desviar la atención de la clase dirigente, culpando a los inmigrantes por la pandemia. Pero si la izquierda no lidera un camino hacia adelante, estas fuerzas pueden ganar terreno y representar una verdadera amenaza para la izquierda y la clase obrera. Así que continuamos la lucha para romper con el sistema y crear una sociedad bajo control de la clase obrera que use los recursos de la sociedad para todos, es decir, para el socialismo democrático. Y eso es de mi parte. Gracias.